Ahora tal vez. Entonces continúo. Me quedé en donde les decía que todos recordamos el momento cuando Judas, acompañado de una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fueron a prender a Jesús. Y solo fue necesario que él dijera dos palabras para que todos ellos retrocedieran y cayeran a tierra. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 18, versículos del 1 al 6. Y eso nos recuerda una verdad complementaria a lo que antes decíamos. El Padre entregó a su Hijo, pero también el Hijo se entregó a sí mismo por los pecadores. Gloria a Dios por eso. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículo 20. La cuestión fundamental, mis hermanos, es que Cristo sabía perfectamente que imponer un reino en base a su poder absoluto nunca llegaría a cambiar el corazón del hombre, porque ocurría lo que ocurre en muchas dictaduras de este mundo, donde los súbditos se muestran sumisos, pero por temor, pero de ninguna manera aman a su dictador y en cuanto pueden, lo eliminan. Ese no era el camino para reconciliar al hombre con Dios, ni para cambiar su rebelión en amor y devoción. El reino de Dios que Cristo había venido a instaurar en el corazón de los hombres no se podía basar en el poder, sino en el increíble amor de un Dios todopoderoso, capaz de entregar a su propio Hijo para salvar a sus enemigos, a fin de reconciliarlos con Él. En este mundo en el que se idolatra el poder, el anuncio que Jesús hizo de su muerte era incomprensible para los discípulos y les resultaba absurdo y contradictorio. El evangelista nos dice también que tenían miedo de preguntarle. Seguramente es porque lo que entendían no les gustaba y por eso no querían saber más de ello. Es como cuando una persona escucha el diagnóstico de su médico y aunque no entiende bien todo lo que éste le está explicando, sospecha inmediatamente que no son buenas noticias y por esta misma razón tiene miedo de preguntar más allá. Así es como funciona la mente humana, mis hermanos. Incluso a los creyentes rechaza lo que no le gusta y se cierra para no saber más. Y esto es el contexto en donde entra la parte de los versículos de nuestro pasaje base, que es del 33 al 37, comenzando por, y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Amén. Vamos a comenzar a ver cada una de las partes de estos versículos, mis hermanos. Dice, en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Amén. Después del viaje privado, Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm y entraron en casa, tal vez en la casa de Pedro, como lo hicieron en Marcos capítulo 1, versículo 29. Y allí aprovecha el Señor y les pregunta por la discusión que habían mantenido entre ellos en el camino. Pero ante la pregunta de Jesús, los discípulos sintieron vergüenza y guardaron silencio. La razón para tal comportamiento tenía dos orígenes. Por un lado, habían venido discutiendo en el camino algo que no era digno de los discípulos. Habían venido discutiendo en el camino algo que no era digno de los discípulos de Jesús. Y ellos lo sabían. El estar discutiendo ya simplemente era algo que no podía darse en unos discípulos de Jesús. Pero por otro lado, estaba el tema de que su discusión se trataba acerca de cuál de ellos iba a ser el mayor junto a Jesús, lo que ponía una vez más en evidencia que no habían escuchado lo que Jesús les había explicado acerca de la cruz hace muy poco tiempo. Pero mis amados hermanos y hermanas, también nosotros podemos discutir con los hermanos por cosas que nos parecen totalmente legítimas y honradas.
Pero cuando pensamos en presentárselas al Señor en oración, tal vez empezamos a verlas como mezquinas y la misma vergüenza que sentimos nos obliga a callar, como lo hizo con los apóstoles. Y este es un principio que nos puede ayudar a discernir la dirección del Señor para nuestras vidas. Si nos preguntamos, ¿puedo presentar en oración al Señor con confianza lo que estoy pensando hacer? Esa sería una buena pregunta para saber si vamos en la dirección correcta para nuestras vidas en lo que emprendamos. Lo que sí, mis hermanos, en cualquier caso, causa una profunda tristeza ver cómo Jesús iba hacia la cruz, mientras que sus discípulos discutían sobre cuál de ellos era el más importante o sería el más importante en su reino. Qué pronto y qué triste es que se le habían olvidado del solemne anuncio que Jesús les había hecho acerca de su muerte, que solo estaba el Señor en el camino a la cruz, a pesar de estar con sus apóstoles, que poco entendían la clase de Mesías que era el Señor Jesús. Pero una vez que hemos identificado el orgullo de los discípulos en esos momentos, sería necesario que también veamos el nuestro. Porque uno de los pecados más comunes de la naturaleza humana, mis hermanos, es precisamente el orgullo. Nadie habría imaginado que unos sencillos pescadores pudieran estar movidos por un deseo de encumbramiento personal cuando seguían a Jesús. Pero este mismo pensamiento está latente en todo corazón humano, desafortunadamente. Con frecuencia todos pensamos que merecemos más de lo que los demás nos dan. Y a veces, o muchas veces, escondemos este orgullo bajo el manto de una supuesta humildad. Pero finalmente lo que queremos es que los demás se fijen en nosotros, que los demás hablen de nosotros y que los demás nos valoren. Otras veces se manifiesta por medio de celos y envidias que desembocan en amargas discusiones y conflictos. El orgullo, mis amados hermanos y hermanas, es un pecado terrible, terrible que arruina el alma porque se opone al arrepentimiento y ahoga el amor fraternal. Y creo que vale la pena repetirlo, mis hermanos. El orgullo es un pecado terrible que arruina el alma porque se opone al arrepentimiento y ahoga el amor fraternal. Además de ser un pecado profundamente arraigado en el corazón humano y que desafortunadamente no desaparece con facilidad. Los mismos discípulos que recibieron la reprensión del Señor volvieron al mismo tema de discusión la misma noche en la que Jesús fue entregado. Por eso es que, lo anterior lo vamos a ver en Lucas 22, del 24 al 30, por eso es que les repite esta frase en este momento. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El asunto era muy serio, mis hermanos, muy, muy serio. Así que Jesús se sentó y llamó a los 12 y tomando la posición de maestro, comenzó a enseñar a sus discípulos acerca de la actitud que ellos deberían de adoptar hacia el poder y la autoridad cuando emprendieran la misión de anunciar el reino de Dios en el mundo una vez que Él hubiera dejado este mundo. Desafortunadamente, tenemos que reconocerlo y decirlo así abiertamente, la historia nos ha demostrado la importancia de esta lección y lo mal aprendida que ha sido por una gran parte de la llamada cristiandad. ¿Cuántos abusos de poder y autoridad se han cometido en el nombre de Cristo? Por eso no es de extrañar que el mundo haya perdido el respeto por lo que considera manifestaciones incompatibles con lo que Cristo representó y enseñó. No debemos olvidar que los valores del reino de Cristo son completamente opuestos a los de este mundo. Jesús enseñó que se llega a la plenitud de la vida por medio de la negación de uno mismo, como podemos ver en Marcos capítulo 8, versículo 35. Que el grano de trigo solo da fruto si muere primero,
como podemos ver en Juan capítulo 12, versículo 24. Y que los pobres de espíritu son los bienaventurados y los herederos, como podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 3. Y que una persona es importante si es la que sirve a los demás. En el mundo, por el contrario, los primeros son los ricos, los poderosos, los fuertes, y a los que los demás sirven, y casi siempre todos ellos menosprecian a todos los demás. Por lo anterior, es necesario, por lo tanto, que si alguien quiere seguir a Jesús, primero debemos quitarnos los moldes de este mundo. Porque para ser grande en el reino de Cristo no se trata de gobernar y recibir honores, sino en servir a los demás. Es el no buscar tener los primeros puestos, sino ser los últimos. Es no estar preocupados por el puesto que ocupo yo, sino en buscar que el otro ocupe un mejor puesto que yo. Finalmente, en no buscar mi propio provecho, sino el provecho de los demás. Pero debemos dejar claro que el Señor Jesús no dijo que el cristiano no debe ser una persona ambiciosa. Lo que hizo fue encauzar adecuadamente esta ambición. Que en lugar de afanarse en el protagonismo y preeminencia, el cristiano se debe distinguir por su ambición en servir a los demás. En realidad, el Señor Jesús nos estaba enseñando un principio que no solo es válido en el ámbito de su reino, sino también en el de este mundo, porque seguramente muchas de las personas que nosotros recordamos con admiración lo son por la disposición que tuvieron para servir a los demás y por sus aportaciones constructivas a la sociedad. El Señor dio un ejemplo supremo de lo que estaba enseñando por medio de su propia vida, haciendo que esta lección fuera inolvidable y que está marcada en Marcos capítulo 10, versículo 45, cuando expresó: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y nosotros, mis amados hermanas y hermanos, somos exhortados el día de hoy y siempre a seguir su ejemplo. Y no solo cuando estuvo Jesús en la tierra dio esa enseñanza, también una vez que subió al cielo, lo reafirmó por medio de sus apóstoles. Y esto lo podemos corroborar en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8, que dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y esto lo plasmó en un perfecto ejemplo cuando dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Aquí es donde el Señor pasó a ilustrar su enseñanza. Y para ello tomó a un niño en sus brazos mientras seguía hablando a sus discípulos. Es interesante, mis hermanos, observar la frecuencia con que los evangelios mencionan la presencia de niños alrededor de Jesús y el amor de Jesús por ellos. Cada vez que necesitaba un niño, curiosamente ahí había uno. Pero este aprecio de Jesús por los niños no era frecuente en la sociedad judía de su tiempo. En aquel entonces los niños eran considerados como un proyecto de hombre y como tales no eran tenidos muy en cuenta. Por otro lado, si hay algo que caracteriza a un niño, es su dependencia de los adultos. Un niño no nos puede dar, siempre necesita cosas y cuidados. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería ilustrar por medio de aquel niño, mis hermanos? Pues el Señor estaba completando su enseñanza y quería que les quedara claro que
y el día de hoy a nosotros, que para llegar a ser grandes en el reino de Dios, debían ponerse al servicio de los últimos de la sociedad, como son los niños, que ni tienen riquezas, ni influencia, ni peso en el mundo. En el mundo, mis hermanos, casi siempre somos dados a cultivar la amistad con aquellos que nos pueden hacer favores y que de alguna forma podemos sacar alguna utilidad de ellos. Mientras que evitamos asociarnos con aquellos que solo necesitan de nuestra ayuda y no nos pueden dar nada a cambio o regresarnos el favor. Desafortunadamente, el ser humano tiene esa tendencia. Pero nuestro Señor Jesús nos enseña a buscar no a los que nos pueden hacer favores, sino a aquellos a quienes nosotros se los podemos hacer sin esperar nada a cambio. Y preferentemente a aquellos que no nos van a poder devolver lo que hagamos por ellos. Y esto lo dejó claramente expresado en Lucas capítulo 14, versículos del 12 al 14. Por otra parte, recibir a un niño en el nombre de Cristo nos hace pensar no solo en niños de corta edad, sino también en cualquier hermano o hermana, por muy sencillo y torpe que sea. Mateo 25, 31 al 46, también habla una parte donde expresa esto nuestro Señor Jesucristo cuando dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Nuestro Señor les estaba enseñando y nos está enseñando hoy a nosotros para que cuando más adelante los apóstoles fueran enviados al mundo a predicar, debieran preocuparse por todos aquellos que a los ojos del mundo tal vez eran insignificantes. Y de esta forma, lo que hicieran por ellos, se lo estarían haciendo a Cristo mismo y al Padre que lo envió. Lo importante que deberían entender los apóstoles y el día de hoy nosotros, mis hermanos, es por lo tanto que no eran ellos mismos como apóstoles y nosotros como discípulos, sino que su preocupación y la nuestra debería ser el honor y la gloria de Cristo. Y la forma de preocuparse por ello sería, y es para nosotros, sirviendo a aquellas personas sencillas que poco o nada les podían devolver a ellos o en este tiempo nos pueden devolver a nosotros. Si recordamos en otra ocasión anterior, esto en Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13, cuando Jesús los envió a predicar, les dio autoridad y les dijo que cualquiera que no les recibiera quedaría bajo el juicio de Dios. Tal vez no fueron capaces de enfocar esto correctamente y empezaron a pensar que ellos eran realmente importantes como apóstoles de Jesucristo. Pero lo que Cristo les estaba diciendo en este momento, tenían que servir para rectificar cualquier falsa idea que se hubieran formado en ese momento. En este caso, ya no eran ellos a los que había que recibir, sino a cualquier niño, y al hacerlo, estarían recibiendo a Cristo mismo. La lección estaba clara, mis amados hermanos y hermanas. Lo importante no era el niño, ni tampoco los apóstoles. Siempre lo más importante va a ser Cristo, a quien de alguna manera estos representaban en ambos casos. Desafortunadamente y lamentablemente, mis hermanos, ellos no aprendieron la lección. Y volvemos a verlos discutiendo sobre el mismo asunto más adelante en Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 45. Y nosotros, mis amados hermanos, ¿hemos aprendido la lección o tendremos que esperar otra predicación para hacerlo como le sucedió a los apóstoles? Y recuerdan que les comenté una historia y que no la terminé. Bueno, ahora la voy a terminar antes de concluir el tema. La siguiente semana se presentó ¿cómo se le llama? Ya se me fue el nombre. Bueno, el sobrevedor. Gracias, mis hermanos, gracias. El sobrevedor a la iglesia. Toda la iglesia estaba expectante. Los hermanos que se habían presentado con los títulos, los libros, los mejores, los 20 años de servicio, llegaron con corbata, traje y ocuparon los primeros sitios porque pensaron
que ellos iban a ser los nombrados. En ese momento el sobrevividor tomó la palabra y dijo, después de analizar todos los hechos, después de analizar y entrevistar a todos los hermanos, nuestra decisión es llevarnos al joven Benito. Y toda la iglesia se quedó asombrada y dijeron, ¿cómo es posible que Benito? Si Benito apenas es de los adolescentes, si Benito apenas tiene 2 años en esta iglesia, ¿cómo es posible que haya hecho a un lado? Y como siempre, empezaron todos a inconformarse. En ese momento el sobrevividor pidió silencio y les dijo, les voy a explicar por qué lo tomamos a él. De todos los hermanos que entrevistamos, todos ellos lo único que nos presentaron fue el yo esto, yo aquello, yo soy importante, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy mejor que todos mis hermanos. El hermano Benito fue el único que nos dijo que le gustaba aprender y lo que aprendía de cada uno de los hermanos. Que a todos y cada uno de ellos él aprendía y que le encantaba poder ayudar a cada uno de ellos. Y eso es lo que necesitábamos en el lugar donde vamos a mandar a esta persona. No queremos a alguien que se sienta superior a los demás. No queremos a alguien que sienta que ya no puede aprender más. No queremos a alguien que vaya con el ego inflado. Queremos a alguien que vaya dispuesto a servir y que vea a todos los demás como superiores a él. Y por eso fue que lo escogimos. Y como conclusión, mis hermanos, en el tiempo de Jesús, tanto las mujeres y los niños eran menospreciados por la sociedad y no les daban el verdadero valor que merecían como seres humanos. Por eso, en cierta ocasión, cuando los niños buscaban a Jesús, sus discípulos los ahuyentaban, porque era impropio que los niños molestaran a los hombres adultos y especialmente a los rabinos. Pero el Señor reprendió a los discípulos porque vio la necesidad que estos niños también tienen de Dios. Y como dice en Marcos 19, del 13 al 15, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Como cristianos, no solo debemos de preocuparnos porque el mensaje del evangelio llegue a los adultos, mis hermanos, sino también a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes, ya que también ellos necesitan ser salvos por medio de la fe en Jesús. Y la mejor manera de hacerlo es no impidiéndoles que se acerquen al Señor. De esta forma el Señor nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de los cielos radica en volvernos como niños, en personas crédulas a su evangelio, en personas humildes, en personas sencillas, en personas sin avaricia y con todo el deseo de estar a su lado. Y que la iglesia de Dios se preocupe de los pequeños y de los adolescentes y de los jóvenes para que ellos, aun cuando crezcan físicamente y pasen a ser adultos, nunca dejen de ser niños en la palabra de Dios. Por mi parte sería todo, mis hermanos. Que Dios les bendiga y que nos permita ser niños y cuidar e instruir a los niños como Dios lo estableció en su palabra. Amén.